Hola, Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Un gusto poder llegar a esta clase, la segunda clase de nuestra materia de discipulado. Estoy convencido que esta materia va a ser revolucionaria en la vida de muchos de ustedes y en la vida de muchas iglesias para gloria de Dios, porque el tema del discipulado es un tema que la iglesia de nuestro tiempo ha sido negligente. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo rutinario de solamente los domingos y todos hemos fallado, todos hay momentos que tenemos que pedirle perdón al Señor por descuidar en nuestra vida el ser fieles en transmitir con otros el mensaje de salvación y en atender a las personas que vienen a Cristo para poder darles la formación de discípulos de Jesús, que es lo que Jesús nos mandó a hacer. Así que, por favor, comparte con otras personas dentro de tu iglesia sobre esta clase, porque sería maravilloso que Dios permitiera que varios en tu iglesia tomaran este curso de discipulado y como resultado de este curso, que la iglesia a la que asistes comience a tener un proceso de discipular a los nuevos creyentes o a la gente que va integrándose a tu iglesia y que Dios de verdad produzca hombres y mujeres de Dios en nuestras iglesias, cristianos sanos que aman al Señor, que se quitan el saco de la inmadurez, de la pecaminosidad y se ponen el saco nuevo de Cristo, una vida que busca caminar con el Señor. Así que esta materia es bien importante. Tenemos en el seminario bíblico en línea, puedes ir a seminariobiblicoenlinea.com, ahí puedes ver respuestas a las preguntas más frecuentes: cuánto dura, es validado el seminario, quién soy yo como instructor para saber quién te está enseñando, cuál es mi capacitación y experiencia, cuánto dura cada clase, todo lo más relevante de los cursos lo puedes encontrar en seminariobiblicoenlinea.com. Ve donde dice preguntas más frecuentes y te puedes inscribir donde dice inscripción, esperar el correo de bienvenida para que puedas comenzar a hacer el proceso ya de tu capacitación. Tenemos un diploma en teología y ministerio cristiano que requiere la lectura de los libros de texto y un diploma en ministerio cristiano que es un poco más sencillo porque no requiere la lectura de los libros de texto. Entonces, tienes opciones. Es un seminario que se aplica para hacerlo desde tu casa, a tu tiempo. Y lo maravilloso es de que quizás si alguien dice, bueno, yo no quiero hacer todo el diploma en teología, pero sí quiero hacer el curso de evangelismo o sí quiero hacer el entrenamiento sobre cómo interpretar la Biblia, de hermenéutica, o sí quiero tomar un curso sobre el discipulado para aprender a discipular en mi ministerio, en mi iglesia. Bueno, tú puedes hacerlo. Entonces te animo a que compartas este link con otras personas y les invites a reunirse contigo. Lo maravilloso es que cuando dos o más personas toman un curso, se pueden reunir a tomar un café, hablarse por teléfono y preguntar cómo vas, qué te pareció la clase 2. A mí lo que más me gustó fue esto. Ay, a mí me encantó la clase 3. Y cada semana puedes estar en contacto con personas que están tomando contigo este entrenamiento, porque vas a hacer que se disfrute mejor el viaje y que todo lo que están aprendiendo, cuando uno lo reflexiona y uno lo comparte, se te queda mucho más la información. Así que te animo a hacerlo. Una cosa más antes de entrar al tema, quisiera animarte a que si no le has puesto la campana de notificaciones en el canal de YouTube de Carlos Andrés Moore o de Tu Iglesia Vida, donde se ponen las clases cada semana, por favor, suscríbete a nuestros canales de YouTube y no olvides eso de ponerle la campana de notificaciones. Si no, ve al canal y revisa si le has puesto, porque si no, no te van a llegar las notificaciones de cada nueva enseñanza, de cada nueva clase que se sube, y hay material muy útil para las iglesias y para los creyentes. Ahora sí, vamos a comenzar en la segunda clase del seminario que se titula ¿Cómo sucede el discipulado? La clase pasada vimos lo que era un discípulo, que el propósito del discípulo es estar con su maestro y aprender conocimiento y vida y un oficio, en este caso el oficio de ser cristianos, seguidores de Jesús verdaderos, cuando iban con el maestro y compartían vida. Y vimos que Jesús nos dijo tres cosas por las cuales la gente va a saber que somos sus discípulos: si permanecemos en sus enseñanzas, si tenemos amor unos por otros y si llevamos fruto en nuestras vidas. Ahora sí, vamos a ver cómo sucede este proceso de hacer discípulos. Hay varios métodos de discipulado. Hoy no vamos a adentrarnos tanto en eso, pero vamos a adentrarnos en la esencia
de lo que es el discipulado y cómo sucede, cómo se forma un discípulo. Bueno, todo cristiano, recordamos, es un discípulo porque en la Biblia nos dice en Hechos 11:26 que a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, los cristianos eran los discípulos, eran los que habían estado con Jesús, que habían sido llamados por Jesús a seguirle, que querían aprender del Señor, de su forma de vivir, obedecer a Dios, aprendiendo a seguir a Jesús. Y sin discipulado, así de sencillo, no hay cristianismo. El cristianismo es discipulado. Sin discipulado no hay cristianismo. Lo terrible es de que nuestro discipulado es muy incompleto. Nuestro discipulado es a ver que cada quien le haga como puede, ¿no? Generalmente así hemos aprendido a seguir a Jesús, no porque alguien se sentó y tuvo la paciencia y el amor de enseñarnos, de llevarnos paso a paso de cómo caminar con Dios. Lo maravilloso es que eso puede cambiar en tu vida, en la vida de tu iglesia, y en un curso como este que estamos viendo nos va a ayudar a pensar bíblicamente de cómo podemos hacer discípulos de Jesús. ¿Cómo se hace un discípulo? Vamos a aprenderlo ahora. ¿Cómo se hace un discípulo? Bueno, voy a compartir algunos principios, 3 de los 5 principios que voy a compartir son del libro se llama Leroy Elms, que escribe un libro que se llama El arte perdido del discipulado. Y el primer principio que quiero compartirles, que es un principio que es mío, es el principio de la preparación. Si queremos hacer discípulos, se supone que un discípulo va a aprender de nosotros algunas cosas. Quizá tú dices, pero espérese, pastor o doctor Carlos Andrés, yo no soy una persona que me siento tan capacitada, yo apenas estoy comenzando. Bueno, por eso necesitas el prepararte para poder dar. Un vaso de agua para ser llenado con agua, con una jarra, la jarra tiene que primero ser llenada con agua para poder llenar los vasos de agua. Y así sucede en nuestras vidas. Si queremos tener algo que dar a los demás, tenemos que primero nosotros ser llenados. Y somos llenados cuando aprendemos a caminar con Dios, cuando aprendemos a leer su palabra, cuando abrimos la Biblia y desarrollamos el hábito, aunque sea de leer un capítulo diario, que esa es la meta en el seminario. Por eso se dejan asignaturas generalmente de leer un capítulo por día. Y la realidad es que somos tan perezosos o no tenemos algunos el hábito de la lectura que hasta un capítulo se nos hace mucho. Pero el punto es que tengamos un tiempo con Dios, que podamos abrir su palabra y reflexionar alguna cosa de las cualidades de Dios, de sus verdades, de sus instrucciones, y es algo que se desarrolla en la vida. No te vayas a dormir sin abrir tu Biblia todos los días. No te vayas a dormir aunque sea que no hayas leído 3 versículos de la Biblia. El problema es que muchos cristianos se van a dormir toda la semana, todo el mes y no han abierto su Biblia. Entonces, ¿qué tipo de discípulos vamos a ser cuando nosotros mismos no tenemos el hábito, la disciplina espiritual de aprender a conocer lo que Dios ha revelado en su palabra? Cierto, la iglesia primitiva no tenía una Biblia porque era muy caro tener una Biblia, pero iban al inicio a la sinagoga, luego a las reuniones cristianas, se abrían las escrituras y la gente de la antigüedad era muy intencional en memorizar las escrituras. Entonces, aunque no tenían una Biblia física, conocían literalmente cientos de versículos bíblicos guardados en su mente y su corazón. Y reflexionaban y meditaban en ellos y los compartían con otros. Y de esa manera la palabra de Dios guiaba la vida de los primeros cristianos. Por eso Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, en el verso 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué deben habitar en nosotros en abundancia las palabras de Cristo? Para que podamos exhortar a otros. Así que el principio de la preparación es muy importante. Ahora, es difícil dar lo que no tenemos, por eso debes prepararte para aprender a discipular, por eso estás tomando este curso de discipulado, pero también siempre tenemos más que dar de lo que pensamos. Porque puede ser que se te haga algo terrible pensar, ay, yo voy a animar a otros, yo voy a enseñar a otros, pero yo estoy comenzando. Mira, el puro hecho que tú estás conectado con esta clase es que te interesa a Dios.
El puro hecho que tú estás interesado en crecer, es que tienes hambre de conocer más a tu Salvador, a Dios que te ama, que te hizo, y el deseo de ayudar a otros. Y eso es lo que Dios honra. Así que siempre tenemos más que dar de lo que pensamos. El ciego dijo, yo solo sé que era ciego y ahora veo. La mujer samaritana apenas encontró a Jesús y fue corriendo. Ahora, lo ideal, si quieres hacer un buen hacedor de discípulos de Cristo, es que en la marcha de hablar de Jesús, de animar a otros, de orar por otros, te estés capacitando. Y por eso este seminario es maravilloso, es una contestación de oración de muchos. Por eso valóralo, valóralo. Este es un seminario que va a llenar una gran necesidad en tu vida de equiparte para servir al Señor con efectividad, conociendo las Escrituras. Entonces, el primer principio es el principio de preparación. El segundo principio es el principio de intencionalidad. Nada sucede en la vida cristiana en cuanto al crecimiento espiritual si no somos intencionales. La intencionalidad es que tú buscas el crecer, tú buscas el hacer, tú buscas el obedecer a Dios. Si no lo haces, no va a suceder. Entonces, si quieres crecer en tu vida cristiana, quieres impactar la vida de amigas de tu trabajo, familiares, compañeros, tener un estudio bíblico por medio de Messenger o de Zoom o de WhatsApp, o juntarte con personas, no importa si estás en una cama, Dios puede usar tu vida ahí donde estás. No importa si estás encerrado o encerrada por lo de la pandemia o estás delicado de salud, Dios puede usar tu vida para ser discípulos de Cristo, para llevar personas al reino de Dios algún día, porque lo que haces para Dios aquí en la tierra hace eco en la eternidad. Así que es el principio de ser intencionales. Cristo Jesús vino al mundo intencionalmente, no sucedió por casualidad. Cristo Jesús llamó a sus discípulos intencionalmente, no sucedió por casualidad. Y los discípulos fueron discipulados por Cristo porque fueron intencionales en querer ser discipulados por Él. En Mateo 28:19 Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dice, espera a ver si alguien te pregunta. Checa a ver si la iglesia te da la oportunidad de hacer un grupo de discipulado. No, o sea, tú puedes compartir lo que Cristo ha hecho contigo, lo que te ha enseñado con gente en tu trabajo, con familiares, con tus vecinas, con tus vecinos, con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeros de fútbol. O sea, que te lanzo el reto, que ores a Dios y le digas, Dios, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Muéstrame cómo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dios te va a dar claridad para saber cuándo empezar, a quién invitar, pero estamos aprendiendo cómo sucede el discipulado, sucede con intencionalidad. Y ahorita ya estás haciendo el primer principio, que es prepararte para hacerlo, la preparación. Al final de este curso, Dios va a hacer cosas preciosas y poderosas en tu vida, porque vas a haber aprendido qué es el discipulado y cómo discipular. La siguiente clase voy a tener el gusto de tener conmigo a mi esposa. No te lo pierdas porque es maravilloso, va a ser más dinámico entre los dos. Y mi esposa ha dado un discipulado precioso que Dios nos permitió la iglesia empezar 40 personas y crecer a 400 personas al momento de este video de nuestra iglesia, por la gracia de Dios. Y esos principios que nos sirvieron te pueden servir a ti y a tu iglesia también. Así que invita a gente de tu iglesia a tomar este seminario, inscribirse, ser parte, porque Dios bendice. Y otra cosa, sé parte también de la contribución financiera del seminario, porque hay literalmente cientos de personas que están tomando el seminario y nunca han valorado el pensar, aunque sea apoyar de una forma, aunque sea mínima en lo que está en tus posibilidades, porque muchos pocos hace que podamos tener esa plataforma que estoy orando que Dios nos permita tener algún día para que cada estudiante pueda ver su progreso y cómo avanza clase por clase. Dios está usando esto para la vida de muchas personas. Sé parte. Bueno, la siguiente semana no te pierdas la clase que vamos a comenzar con lo que un cristiano, vamos a ver las cosas que un cristiano debe aprender, un nuevo cristiano o gente que se integra a tu iglesia, las cosas que son las piezas esenciales de la vida cristiana.
Bueno, Jesús nos dijo que fuéramos intencionalmente. El tercer principio del discipulado, ya vimos el principio de preparación, el principio de intencionalidad. El tercer principio es el principio de selección. La selección significa seleccionar, escoger a quién vas a discipular. En Lucas 6, 12 al 13, Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche en oración. Y cuando se hizo de día, algunos de ustedes no aguantan orar ni una hora. Y ahora imagínate el Señor, el ejemplo de orar con el Padre en su humanidad real de Jesús, orar con el Padre toda la noche en oración. Y dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12, a quienes llamó apóstoles. Apóstol significa alguien comisionado, enviado con la autoridad de Jesús. Entonces el principio de selección es que Jesús oró y seleccionó a quienes iba a llamar. Y yo te animo, te desafío a que en tu vida tú comiences con una lista de oración y le digas, Señor, a mí me gustaría reunirme con un grupo de 3 amigas o de 3 familiares o dos personas, 4 personas, o dame una persona que yo pueda empezar a compartir de ti y ayudarle a orar, a leer la Biblia, que yo pueda animarle a comenzar a caminar contigo. Ora a Dios por esa persona y te aseguro que si tú oras, Dios te va a responder esa oración porque estás pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Así que ora al Señor y escoge a una persona y tienes que invitar. O sea, el principio de la selección incluye el principio de la invitación, porque es decirle a una persona, oye, ¿te gustaría reunirte conmigo por 4 semanas? Porque es más fácil que le digas un periodo definido a que le digas comenzar a reunirte y no, pues me va a tener aquí esta persona un año con ella. Pero si le dice, ¿qué te parece si nos reunimos por 6 semanas y te comparto algunas cosas que estoy aprendiendo de Dios sobre cómo orar, cómo leer la Biblia? Leemos juntas o juntos la Biblia. Y yo creo que mucha gente estaría abierta a tener una hora, 1 o 2 horas de juntarse contigo una vez a la semana por 6 semanas. Y es una oportunidad preciosa de guiar a alguien. Puede ser alguien que no conoce a Cristo, que le enseñas la salvación, orar, leer la Biblia. Pues lo ideal es alguien que es un nuevo creyente, pero también puede ser alguien que has visto en tu iglesia que está estancado, que tiene ganas de crecer y que ves que tienen ganas, ¿no? Porque la selección el seleccionar es buscar a una persona dispuesta. No es andarle rogando a alguien que no quiere, es buscar a una persona dispuesta. Encuentras a alguien dispuesto, invítale y comiencen ese proceso. Y el cuarto principio es el principio relacional. El principio relacional. Primero que nada, el principio de preparación. Tienes que estar preparado. Número 2, el principio de intencionalidad. No va a suceder si no eres intencional. Número 3, el principio de seleccionar a alguien, invitarlos a reunirse contigo o seleccionar 2 o 3 personas, un grupo para comenzar a discipularles. Número 4, el principio relacional. Este principio nos dice que nada sucede sin relaciones cercanas. Jesús en Marcos 3:14 dice Marcos que designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Parte de la razón por la cual Jesús escogió a 12 de sus discípulos y los comisionó es para que estuvieran con él. No podrían ellos haber impactado el mundo si no hubieran aprendido de la vida y las enseñanzas de Jesús al pasar tiempo cotidiano con el Señor, comer con el Señor, caminar con Él y en la marcha ver su ejemplo de vida y aprender de Él. Entonces, antes de enviarlos, estuvieron con Él. Y eso es lo que queremos en este discipulado, que podamos pasar tiempo con personas, a ser buenos amigos, hermanos en Cristo, que aprendemos a amar, a conocer, el caminar con ellos, para que ellos también aprendan en el futuro a vivir la vida que Dios quiere y transmitir esa vida de Dios a otros, esa vida que transforma, esa vida que trae bendición, esa vida que se vive en el centro de la voluntad de Dios, buscando agradarle. Entonces Jesús estuvo cercano a los 12
Pablo estuvo con Timoteo y le impartió vida. Ahorita vamos a ver un poquito de los consejos que Pablo daba a Timoteo. Josué estuvo con Moisés. Moisés fue como un mentor para él, alguien que le enseñó. Y a la muerte de Moisés, el que guió adelante al pueblo fue Josué. Elías estuvo invirtiendo su vida en el profeta Eliseo. Eliseo aprendió la vida profética de caminar con Elías, de estar con Elías. Y este es el principio de relación, de relacionarnos con otros, el principio relacional. En Filipenses 4:9, mira qué tremendo pasaje. Pablo le dice a los filipenses, que en Hechos 16 fundó la iglesia de Filipos, le dice: lo que han aprendido y lo que han recibido, lo que han oído o escuchado, cuando me han escuchado hablar con ustedes, enseñarles, pasar tiempo con ustedes. Y dice, lo que han visto en mí. Dice, esto pongan en práctica. Ahí vemos que el discipulado no es solo saber más. Este seminario te va a dar muchísimo conocimiento bíblico, teológico y ministerial. Es más, vas a aprender algunos conceptos que hay gente que termina la maestría en el seminario y ni siquiera ha aprendido a ese grado. Algunas cosas que te doy son cosas muy buenas, muy difíciles de encontrar esa información afuera. Por eso valora el seminario, ora por nosotros, sé parte. Pero la realidad es que no basta este seminario para transformar tu vida. Tú puedes ver todo el seminario y de ti depende qué tan cercana o cercano quieres estar de Dios. Eso es una relación con Dios intencional. Y por eso Pablo decía que lo que habían aprendido, recibido, oído y visto no solamente era conocimiento, sino era verlo, cómo se vivía en la práctica la vida cristiana, pero dice, esto pongan en práctica. O sea, lo que hace la diferencia es poner en práctica la obediencia a Dios, el servicio a Dios, no solo saberlo, no solo saber más, no solo saber cuándo se escribió el libro de Levítico, cuál es el código de santidad, cuál eran los tipos de sacrificios. Eso no va a transformar tu vida, pero el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, eso va a cambiar tu vida y la vida de la gente que te rodea. Dice que hagamos esto y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Dios de paz esté con nosotros? Muchos de ustedes desesperadamente están ahorita que necesitan la paz de Dios. Bueno, Dios te la puede dar, pero hay que vivir una vida que agrada a Dios. Y entonces fíjate, dice, lo que han aprendido. ¿Y cómo lo aprendieron? Bueno, porque Pablo se los transmitió, lo recibieron. ¿En qué manera lo recibieron? Bueno, porque lo escucharon, Pablo los instruyó con sus palabras y también lo vieron la manera de vivir de Pablo. Dice, esto pongan en práctica. Entonces ahí vemos un principio. En el discipulado hay cosas que se enseñan y transmiten al hablar y hay cosas que se enseñan y transmiten al vivir. Y creo que necesitamos más y más en nuestras iglesias personas que nos enseñan las cosas que se transmiten al vivirlas. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún hermano en Cristo, alguna hermana en Cristo en tu vida cristiana que a través de su ejemplo te inspiró, te enseñó cómo orar, cómo confiar en Dios, cómo tener fe aún en los momentos difíciles? Gracias a Dios por ese tipo de cristianos que existen y te tengo una noticia, Dios quiere que tú seas ese tipo de cristiano que inspira la vida de otros. De eso se trata el discipulado. No se trata de fingir quién no somos, no se trata de ser hipócritas, no se trata de pintar una cara como que somos los hombres más perfectos del mundo, sino se trata de ser genuinos. Estamos batallando, aún no somos lo que debemos ser, pero seguimos adelante buscando agradar a Dios, buscando dejar el pasado atrás, cosas que no agradan a Dios y aferrándonos a Dios y a crecer en lo que Él tiene para nosotros. Los discípulos se hacen y crecen, dice nuestro autor de nuestro libro de texto de la materia de discipulado, los discípulos se hacen y crecen dentro del contexto de las relaciones intencionales y sinceras. Me encantó esta frase, ¿eh? Fíjate, ahí está otra vez. Los discípulos se hacen y crecen dentro del contexto de las relaciones intencionales
y sinceras. Qué poderoso, ¿no? Qué tremendo esto. Según de Timoteo 3:10 dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza. Pero no solamente fue una enseñanza de palabras o que le enseñó a Timoteo cómo escudriñar las escrituras, cómo Jesús cumple profecías de los profetas. No, dice, has seguido mi conducta también. Ahí es donde el principio relacional es tan importante, porque es muy difícil aprender las cosas en teoría. Imagínate, pongamos un ejemplo. Imagínate que quieres aprender a manejar un automóvil estándar y te digo, mira, te sientas en el carro, pones tu mano en el volante, quizá como si fueran las 12:15 o si fueran una mano en el volante a las 11, las otras a las 2 de la tarde, no sé, el método que tengas de tomar el volante con firmeza. Y tienes que ver hacia el frente, ver el espejo retrovisor, los espejos de los lados, metes la llave, enciendes, tienes que poner un pie en el clutch y asegurarte que la palanca tiene varias velocidades. Para adelante y para la izquierda es la primera velocidad. Luego tienes que soltar poco a poco el clutch y ir apretando el acelerador. Sería muy difícil aprender a manejar si yo te doy una clase teórica de cómo se maneja. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? O sea, es hasta que te sientas en el carro y pones tu mano en el volante y ves una persona manejando al lado tuyo y ves cómo le hace y que esa persona, mira lo que hago y mira dónde meto el clutch y mira cómo muevo la palanca, que dices, ok. En tu mente vas tomando notas de lo que va haciendo y como lo estás viendo es mucho más fácil aprender a hacerlo. Y ya cuando lo haces y tienes a alguien que te guía es mucho más fácil. Entonces, dice, has seguido mi enseñanza y mi conducta. El discipulado, queridos hermanos, va a tener mucho que ver con el ejemplo de vida que tú das con tu grupo, con la gente que te reúnes a discipular. Pídele a Dios que Él transforme tu carácter, tu vida, para que tu vida sea un ejemplo. Dice, has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. O sea, ¿cómo podía ver Timoteo la perseverancia de Pablo? ¿Cómo podía haber aprendido a ser perseverante si no viera a Pablo en la cárcel con una pasión y un amor por Dios a pesar de los sufrimientos? ¿Cómo podría Timoteo aprender a tener una vida donde amas a tu prójimo si no hubiera visto a Pablo con su trato con los demás y su amor hacia los hermanos y su amor hacia él, considerando el bienestar de Timoteo? Es una vida cristiana práctica. Y eso es lo que vamos a aprender, que el discipulado mucho lo hemos hecho un programa de estudio en vez de la practicidad de que nuestro ejemplo de vida impacte a otros. Y yo sé que no siempre es fácil, no siempre tenemos el tiempo. En mi propia vida yo estoy bien ocupado y la verdad es que si tengo que hacer prioridad de tiempo, pues tiene que ser mi familia, porque a ellos me llama el Señor a amar, a instruir a mis hijos y Dios quiere que hagamos espacio en nuestro calendario, aunque sea una vez cada 2 semanas o cada semana, en periodos de nuestra vida, de reunirnos o con un grupo de personas o con una persona o 2 o 3 personas. Bueno, 2 Corintios 6:3 me encanta porque Pablo habla de algo que los creyentes de Corinto pudieron ver en él, porque Pablo estuvo enseñándoles con ellos. Y dice Pablo, no damos en nada motivo de tropiezo. O sea, no queremos que nadie tropiece en su fe por nuestro mal ejemplo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pablo sabía que si él era un mal ejemplo, el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, de la cruz, el ministerio que Dios le había encomendado, perdía crédito, perdía valor, se veía como si fuera una mentira cuando era la verdad. Entonces él dice, no quiero dar a nadie motivo de tropiezo en mi forma de vivir para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros, dice, como siervos de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. O sea, Pablo se presentaba como un siervo de Dios. Y me gusta porque la vida cristiana no siempre es color de rosa, no siempre es que Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar y soy más que vencedor y triunfador. Hay lágrimas en la vida. No se trata de la vida cristiana, la vida, punto.
Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. En la vida, ¿a poco no tenemos aflicciones? Hay momentos que lloramos, hay injusticias que vivimos, hay momentos que por ser cristiano la gente se burla de ti y te agarran de carrilla en el trabajo. Decimos los mexicanos de carrilla que te están molestando en tu trabajo, el aleluya, y porque tú eres muy santo y porque tú te crees mejor que otros. Y así es, la vida cristiana va a haber persecución, va a haber rechazo. Entonces Pablo dice que él daba un ejemplo de cómo perseverar en momentos difíciles, aún en momentos de angustia. El cristiano pasa momentos de angustias. Y dice el verso 6 del capítulo 6, dice, en pureza. O sea, el ejemplo de Pablo era una vida pura. Una vida pura es una vida que no tiene cosas que contaminan en ella. Tu forma de hablar es una forma pura. No estás diciendo groserías, majaderías. No estás diciendo, siendo una persona que se la pasa criticando a los demás, chismeando, derribando en vez de edificando. Dice, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo y con amor sincero, con amor sincero. Entonces, vemos ahí algo bien completo del principio relacional del discipulado. Pablo podía con la frente en alto decir que su vida y su conducta había sido así. La pregunta es, ¿podemos nosotros decir eso? ¿Podemos en nuestro testimonio público decir que tenemos una vida pura, que buscamos aprender y crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, que vivimos una vida que persevera en Cristo y que es paciente y perseverante en Cristo, que mostramos bondad hacia otros y que nuestra vida se ve que depende del Espíritu Santo, que depende de Dios, que tenemos comunión con Dios y que mostramos en nuestra vida amor sincero? Y continúa diciendo, en palabras de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda. O sea, por donde quiera que me quieras ver, vivo una vida donde vivo una vida justa. Trato a los demás de una forma correcta. No ando haciendo una tranza por allá, algo escondido, donde estoy haciendo algo chueco, mintiendo. Dice, en honra y en deshonra, con mala fama y en buena fama. Y ahí está hablando de acusaciones injustas, como decía Pedro, en lo que se murmura de ustedes de malhechores, hagamos callar la ignorancia de los hombres con nuestra buena conducta. Entonces aquí Pablo dice, nos han deshonrado, han hablado pestes de nosotros, sobre todo los judíos que tenían rencor contra Pablo porque Pablo antes perseguía a los cristianos y ahora se había vuelto uno de ellos. Dice, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, o sea, nos acusan de impostores cuando no lo somos, pero veraces. Aunque nos acusen, somos personas que hablamos la verdad, tenemos integridad. Entonces, qué tremendo, hermanos. Este tipo de personas, este tipo de cristianos se necesitan en nuestro tiempo. Este tipo de iglesias se necesitan en nuestro tiempo. Este tipo de hombres y mujeres de Dios se necesitan en nuestro tiempo. Y es posible tenerlos. Y es mi oración que este seminario sea un instrumento para que Dios haga eso en tu vida y en la vida de tu iglesia, de la gente que nos rodea. Y dice el verso 10, como entristecidos, pero siempre gozosos. La vida cristiana hay tristezas. A Pablo lo habían despreciado, había gente que le había hecho la vida difícil aquí en la carta de 2 de Corintios. Entonces habían cosas que habían traído tristeza al corazón de Pablo, pero dice que a pesar de eso encontraba cosas por las cuales agradecer a Dios. Y esas cosas traían a su vida gozo, que Dios lo había salvado, lo había rescatado, que él era un ministro de Cristo, que había personas que su vida había impactado. Siempre en medio de la tristeza podemos encontrar motivos de gozo. Así es como se forman los discípulos, con nuestro ejemplo de vida. Dice, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo porque tenemos a Cristo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda sinceridad. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Es un ejemplo poderoso la vida de Pablo que estamos viendo en esta forma de expresarse. Y hermanos queridos, nada menos y nada más que esto es el discipulado. El discipulado, el vayan y hagan discípulos, es vayan y transmitan a otros lo que yo les he transmitido, decía Jesús. El carácter de Cristo, la vida cristiana de Cristo, eso, hermanos, es lo que hace la diferencia para formar discípulos sanos de Jesús en nuestras iglesias.
Bueno, muy bien, ahora vamos a ver el quinto principio. Les recuerdo, el primer principio era el principio de preparación. Tenemos que prepararnos lo más que podamos para hacer un buen trabajo en el discipulado. El segundo principio es el principio de intencionalidad. No va a suceder nada ni en nuestra iglesia ni en nuestras vidas si no somos intencionales en discipular. El tercer principio era el principio de selección. Tenemos que orar y tenemos que seleccionar a quién vamos a invitar para darles un discipulado. Y el cuarto principio era el principio relacional, que el discipulado no puede suceder sin relaciones interpersonales, sin el ejemplo de vida, como lo acabamos de ver. Y el quinto principio es el principio de instrucción. O sea, tenemos que comenzar a reunirnos con un discípulo para instruirles en la vida cristiana. En Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Dios quiere que instruyamos a las personas. Instruir es guiarles, mostrarles hacia dónde es el camino que hay que recorrer, qué pasos hay que dar y anticiparles de problemas que hay en el camino para que puedan recorrer el camino de la vida cristiana. Entonces, este es el principio de instrucción. Y bueno, vamos a continuar entonces. Hay tres cosas necesarias para la persona que discipula. La primera cosa, que en este caso eres tú, hermano querido, porque yo sé que Dios te va a usar a través de este curso para discipular a alguien. Dime si no es fascinante que después de ver este curso de discipulado, tú vas a ser equipado, vas a ser equipada para dar un entrenamiento de discipulado a un grupo de personas, de tus amigos, de tus amigas, tus familiares. Hay que empezar a orar desde ya las personas que Dios va a poner en tu camino. Entonces hay tres cosas necesarias. La primera que necesitas es que tienes que saber claramente lo que quieres que la gente que vas a discipular sepa. O sea, tienes que saber qué les vas a enseñar. Que les vas a enseñar acerca de la salvación de Cristo, de cómo ser salvos, les vas a enseñar acerca de cómo tener comunión con Dios, cómo tener un tiempo personal con Dios, y para eso tú vas a comenzar a practicarlo en tu vida. Tienes que saber qué les vas a enseñar. La segunda cosa, no todo es conocimiento, y entre esos asuntos importantes de conocimiento de nuestra fe es quién es Dios, qué es la salvación, cómo orar, qué es la Biblia, cómo comienzo a leer la Biblia, qué es eso de los capítulos, de los versículos. Hay gente que ni siquiera sabe qué es Juan 3:16, no sabe qué es el 3 y qué es el 16, no sabe que la Biblia se divide. Para ser más fácil encontrar los textos, se divide en secciones más largas, que son capítulos, y en secciones cortas dentro de los capítulos, que se llama versículos. Y es guiarles que la Biblia tiene el Antiguo Testamento antes de Cristo y el Nuevo Testamento después de Cristo. Hay muchos nuevos cristianos que ni siquiera eso saben. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué es la salvación, la oración, la Biblia? Obstáculos que vendrán en la vida cristiana, como en la parábola del sembrador. Va a haber desánimos, va a haber persecución, va a haber afanes que pueden apagar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Luego, ¿qué significa ser un cristiano? Hay cristianos que tienen años en la iglesia y que ni siquiera tienen una definición correcta de qué es un cristiano, qué es un discípulo de Jesús, que permanece en sus enseñanzas, que muestra amor en su vida y que da mucho fruto. Eso es ser un cristiano. Cómo se vive la vida cristiana, qué es la iglesia, cómo permanecer, cómo compartir. Todo eso te lo vamos a enseñar mi esposa, que va a estar conmigo a partir de la siguiente semana. Estoy feliz que va a estar con nosotros en la siguiente clase de esta materia de discipulado del Seminario Bíblico en Línea. Y bueno, son ejemplos de cosas que podemos enseñarles. Ahorita te voy a dar otros ejemplos en un ratito. Y la segunda cosa, una vez que sabes qué les vas a enseñar, es tienes que saber qué es lo que quieres que ellos sean. O sea, no le apuntes solo a que aprendan conocimiento, sino apúntales a que sean cristianos, a que sean personas que ponen a Dios en prioridad, a que sean personas que tienen comunión con Dios, que sean personas que desarrollan sabiduría para tomar decisiones sabias en la vida y que les vaya bien en todo lo que hagan. Entonces, es un asunto de formar el carácter de la persona, quiénes son ellos. Y luego también, otra tercera cosa es tienes que tener una visión clara de lo que quieres que ellos aprendan, hagan y sean
Pero no solamente eso, sino tener un plan para alcanzarlo. Tienes que saber qué les vas a enseñar, en qué quieres que se conviertan o qué conducta quieres que exhiban en su vida. Y la tercera cosa, tienes que tener un plan para saber cómo vas a llevarlos allá. Y esto lo vas a aprender con nosotros aquí en esta materia de discipulado, y confío en el Señor que esta materia va a transformar la vida de miles de personas, literalmente, no estoy exagerando, de miles de personas, porque si cada uno de los estudiantes del seminario discipula, aunque sea una persona, o implementa un proceso de discipulado que tiene vida en su iglesia, esta clase, este seminario, va a haber hecho un tremendo bien para gloria de Dios, porque capacita a las personas para ser discípulos de Cristo, que al final de cuentas es a lo que Dios nos mandó. Entonces, imagínate que no hubiera grupo de alabanza en la iglesia, que no hubiera edificio, que no hubiera... La pregunta es, ¿sin edificio podría continuar la iglesia? La respuesta es sí. De otra manera, sería muy diferente a como está ahorita, pero sí podría continuar. Sin grupo de alabanza y sin instrumentos musicales, ¿podría continuar la iglesia? Claro que sí. Ahora, ¿podría continuar la iglesia sin discipulado? ¿Sin evangelio? No. Entonces la esencia de la iglesia es el evangelio y el discipulado. Yo no estoy diciendo que el edificio o que el grupo de alabanza no sea importante. Por supuesto que lo es un modelo de hacer iglesia, pero la esencia de la iglesia es el discipulado, el hacer discípulos de Cristo. Entonces tienes que tener un plan para alcanzar eso. Les quiero mostrar un ejemplo de un modelo práctico, un pasaje clásico en el discipulado que nos encanta, que memorízatelo, grábalo en tu corazón porque es un excelente modelo. Aquí está. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice Pablo a Timoteo: y lo que has oído de mí, Timoteo, lo que me escuchaste decir, tú me acompañaste a las sinagogas cuando yo enseñaba. Tú me acompañaste en las reuniones pequeñas donde estaba con otras personas cuando íbamos al mercado y nos deteníamos a hablar acerca de la fe. Tú me escuchaste, Timoteo, las instrucciones que di a los diferentes creyentes en distintas circunstancias, a distintos creyentes. Lo que has oído de mí, Pablo, en la presencia de muchos testigos, tú me viste enseñar consistentemente una y otra vez las mismas cosas sobre que Jesús es el Mesías, que Él vino a salvarnos, que Él nos enseña a vivir Dios, que vivamos en santidad, que es necesario crecer en el conocimiento de las Escrituras. Lo que me escuchaste a mí decir en presencia de muchos, una y otra vez, dice eso que me escuchaste, lo que ya te sabes de memoria, que parezco disco rayado, que una y otra vez te repetí los elementos esenciales del evangelio y de la fe y de la vida cristiana. Dice, eso tú, Timoteo, encarga a hombres fieles. Fíjate qué interesante, que busca que aquellos que van a comunicar el discipulado sean hombres fieles. Igual en tu iglesia, si vas a capacitar a personas con este curso para aprender a discipular, busca que sean personas fieles. No agarres personas que hoy vienen, mañana no. Ahora, puede ser que hay alguien que está siendo infiel y que a través del discipulado tú le vas a enseñar cómo caminar con Cristo y a ser fieles. Eso sí. Pero si estamos hablando de buscar gente que va a enseñar los discipulados en tu iglesia o que va a estar discipulando en tu iglesia, no puedes poner a alguien que es infiel. Tienes que poner a alguien que muestra fidelidad a Dios con su asistencia. Que va y mira, hay iglesias que tienen servicio todos los días. Yo no soy partidario de eso a menos que se turne diferentes personas y estén haciendo un impacto en la ciudad, gloria a Dios. Pero la razón por la que no soy partidario con eso es que la vida cristiana se vive allá afuera. Tenemos que ser luz allá afuera. Y muchas iglesias, porque tienen servicios y cultos toda la semana, el matrimonio y los hijos sufren porque no tienen tiempo de conectarse ni en la tarde ni en la noche, porque salen del trabajo, de la escuela y van a la iglesia. Está bien si son 2, máximo 3 actividades, pero si son los 7 días de la semana o 5 días de la semana en la iglesia, a veces hasta 4 y es mucho, es algo que a veces sufre la familia. Y Dios no nos llamó a estar ocupados, Dios nos llamó a ser efectivos y a ser obedientes. Amén. Digo un amén a eso porque así pasa.
y hay iglesias que la gente se gasta, se desgasta y al rato ya no quieren servir en nada. En nuestra iglesia somos muy cuidadosos en nuestro modelo de cuidar a los que sirven para que duren años sirviendo al Señor. Aunque hay algunas personas ahí que son contadas yo creo que con los dedos de la mano, que están cada domingo, y que Dios les bendiga, porque de verdad eso es un llamado del corazón, aunque siempre decimos, hermana, busque aunque sea sentarse, no esté todo el tiempo, también necesita recibir y necesita, pero en general nuestra iglesia tenemos un sistema de rotación. Entonces, busca personas que son fieles en congregarse, busca personas que son fieles en ofrendar a Dios, en sus ofrendas a su iglesia local, que aman la obra, porque donde ponemos nuestro dinero muestra las cosas que nos importan, las cosas que valoramos. Y si no hay ningún espacio en nuestras finanzas para apoyar el reino de Dios, algo está mal en nuestras vidas. Dios no tiene nuestro corazón, solo nuestros buenos sentimientos, pero no nuestro corazón y nuestro amor genuino, porque en lo que te cuesta se muestra lo que amas. Y si es alguien que no es fiel con Dios, en dar a Dios lo que es de Dios, es una persona que no va a mostrar fidelidad, que hoy está, mañana no va a estar en la iglesia. Generalmente la gente fiel sirve, está ahí, ofrenda, da con sacrificio para que el reino de Dios avance y la obra sea sostenida. Entonces dice que busca a hombres fieles. La fidelidad es bien importante. Que sean capaces de enseñar también a otros. Eso también es importante, que tengan la capacidad de instruir a otros. Hay gente que no se le da el don de la enseñanza y no los pongas al frente a discipular. Quizá, pero también tú no te sientas así, porque hay gente que sí puede compartir cómo orar, compartir vida cristiana y dice, no, es que yo no soy maestra, no. Es que no se necesita un maestro, se necesita un cristiano fiel que pueda compartirle a otra persona cómo vivir la vida cristiana. Y aquí vemos, fíjate qué tremendo, esta gráfica me encanta, hice esta gráfica para ustedes. Bueno, encontré por ahí una gráfica y la adapté. Pero vemos que Pablo le dice a Timoteo, lo que tú oíste y viste en mí. Vemos un discipulado de Pablo hacia Timoteo. Luego vemos un discipulado, aquí lo tienen la gráfica en grande, tienes un discipulado de Timoteo a hombres fieles o personas fieles en las cuales puede confiar que van a transmitir el evangelio, la vida cristiana, cómo se debe vivir. Y estas personas fieles deben enseñarlo también a otros. Y ahí vemos 4 generaciones. Pablo a Timoteo, Timoteo a personas fieles a otros. Hermanos, esto que estamos viendo aquí es lo que yo les propongo que hagamos en nuestras iglesias, que hagamos en el discipulado de nuestra vida. Pero por supuesto que al principio algunos de ustedes van a comenzar ganando práctica con un Timoteo o van a comenzar con otros. O sea, vas a juntar a 3 amigas, 3 compañeras de trabajo, 3 compañeros de trabajo y empezar a compartirles cosas básicas de la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia. Yo te desafío, te reto a que ores y estamos viendo esta clase de cómo se hacen los discípulos. Esto es lo que estamos aprendiendo. Entonces, tratemos en nuestra iglesia de emular este ejemplo de 2 Timoteo. Y fíjate, está bien fácil porque es 2 Timoteo 2:2. Así que el principio 2:2:2, ¿no? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Bien fácil, 2:2:2. Y aquí lo vemos. Pablo a Timoteo, Timoteo a personas fieles a otros. Muy bien. Déjame tus comentarios aquí. ¿Qué está haciendo de bendición? ¿Qué te está desafiando? ¿Cómo te está motivando esta clase para hacer una diferencia en tu vida, en tu ministerio o en la vida del ministerio de tu iglesia? Ok, este es un principio que me enseñó un hermano en Cristo que estuvo con los navegantes. Él estuvo en la naval de los Estados Unidos, en el ejército, y él viajaba a muchos lugares con los barcos y allí él conoció de Cristo. Su familia no era cristiana, él era un baterista, y soldado en la naval. Y en la naval comenzó un ministerio que se llama Los Navegantes, porque comenzó en el Navy de los Estados Unidos con Dawson Trotman. Luego les voy a hablar quizá un poquito más de él, porque él es un tremendo hombre de Dios que impactó el discipulado. Y él, a mi amigo que se llama Vincent,
a él le enseñaron sobre Cristo y lo discipularon en la naval cuando vino a Cristo. Y parte de eso era la memorización de versículos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y él, hasta el día de hoy, que fue director de grupos étnicos con la convención en la que serví en un tiempo, yo servía bajo él, un hombre de Dios, de verdad, un gran ejemplo. Él me llama la atención porque él andaba en un carrito, todo destartalado, como decimos, pudiendo tener un mejor carro, que tampoco se trata de sufrir carencias innecesariamente, a menos que Dios te diga, ¿no? Pero tenía una nota allí que decía en su escritorio, decía, otros podrán, pero tú no. Tremendo ejemplo, ¿no? Otros podrán, pero tú no. Y el hermano Vincent era una persona que confiaba mucho en el discipulado, enfatizaba mucho el discipulado. Y él me dijo esta frase que me encantó. Cuando estábamos entrenando personas, desarrollando pastores con la convención en la que serví, decía, Jesús amó a todos. En inglés me lo decía, love them all. Bueno, ahorita se los digo en inglés. Dice, Jesús amó a todos, enseñó a muchos y entrenó a unos pocos, a unos cuantos. Y eso es verdad. Jesús amaba a toda la gente, pero no estaba todo el tiempo disponible a toda la gente. Él enseñó a muchos, pero entrenó solo a unos cuantos. Y con esos cuantos revolucionó y cambió el mundo. Así que lo que te animo es, ama a todos, es love all, teach some, train a few. Eso me enseñó en inglés. Ama a todos, enseña a algunos, entrena a unos cuantos. Me encanta. ¿No te encanta? ¿Verdad que sí? Está buenísima esta frase. Ámalos a todos. Y así como pastor, esa es mi tarea. Los domingos siempre me quedo hasta el final. Soy el último en salir de la iglesia generalmente. Nosotros y otra familia querida que sirve allí, somos los últimos en irnos siempre. Y me quedo con la gente. Nunca he negado a alguien que me diga, que me quiera hacer una pregunta, que quiera hablar conmigo. Todavía no he tenido que hacerlo. Y yo no sé si a través de crecer los estudiantes del seminario y el impacto que Dios nos permita hacer, al rato tenga que no pueda leer los mensajes y que no pueda responder a todos, porque sí, no voy a poder hacerlo. Pero mientras pueda hacerlo, lo hago. Nunca me he negado. Pero sí, no, soy intencional como pastor en no ir a todas las fiestecitas que me invitan o que va a cumplir 3 años el niño, lo invitamos. Si es alguien muy cercano quizás, pero realmente no tengo que poner mi tiempo, ser un buen administrador de mi tiempo en donde puedo dar resultado para Dios, en donde puedo ser más efectivo. Y claro, estar con la gente que amo, la gente más cercana, y es imposible que yo pueda amar a las 400 personas de la iglesia de la misma manera en cuanto a darles mi tiempo, porque no soy Dios para estar 24/7 en todas las partes al mismo tiempo. Y ahí es donde los líderes tenemos que aprender a delegar, a capacitar a otros y saber que el ministerio no depende solo de nosotros, sino que Dios nos llamó a capacitar a los santos para la obra del ministerio y la obra la llevamos todos. Entonces, ama a todos, enseña a algunos, pero entrena unos cuantos. Vas a pasar tu tiempo generalmente con un grupo pequeño de personas. Tu círculo va a ser pequeño porque Jesús nos lo modeló. Jesús no estaba todo el tiempo con las multitudes, estaba todo el tiempo con 12 y de los 12 pasaba más tiempo con Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, si Jesús, siendo Dios en la carne, nos dio ese modelo, pues cuánto más nosotros siendo humanos limitados. Bueno, ¿qué es lo que podemos enseñarles? Esto lo vamos a aprender con mi esposa la siguiente semana. Ya comienza la primera cosa que podemos enseñarle a los nuevos cristianos. Va a ser una clase hermosa. Todas las clases que va a dar mi esposa son muy prácticas y Dios las ha usado de manera tremenda. Vas a aprender ese discipulado que tenemos en nuestra iglesia. Y que es mi deseo que otras iglesias puedan beneficiarse. Lo que puedes enseñarles, bueno, un nuevo creyente, como un recién nacido, que necesita un bebé que recién nace, necesita protección, porque un bebito es frágil. Un nuevo cristiano es frágil espiritualmente. Fácilmente lo pueden confundir, fácilmente está débil, no tiene dominio propio todavía, no sabe cómo conocer a Dios, cómo orar, cómo leer la Biblia, necesita protección, necesita alimento, necesita amor, compañerismo, necesita enseñanza, necesita instrucción. Conforme va creciendo el niño, va necesitando enseñanza, instrucción, guía. Y así es con un nuevo cristiano. En el discipulado
son cosas que ofrecemos, protección de las caídas, de los desánimos, de los malos ejemplos, les anticipamos de los peligros que hay en la vida cristiana, de cosas que pueden desanimarnos, pero que tenemos que poner los ojos en Jesús. Les enseñamos a comer el alimento de la Biblia por ellos mismos, tener un tiempo con Dios. En 1 Tesalonicenses 2:11 dice Pablo a los tesalonicenses: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos. Es parte del discipulado, exhortar. Hey, hermano, esto no está bien, esto así no se hace. Hermano, ¿qué te ha pasado que no te he visto? Sigue adelante, no te sueltes de Dios. Los exhortábamos, los alentábamos: hermanos, tú vas a poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ninguna tentación nos ha venido que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación, cuando venga la tentación, Él proveerá una salida. Sigue adelante, hermano. Les implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Vemos el principio relacional, ¿no? Que Pablo los trataba como hijos en la fe. ¿Cómo tratas a tus hijos? Con amor. Quieres su bienestar, quieres que triunfen en la vida, no quieres que les vaya mal, no quieres que se golpeen en la vida, les instruyes, les ayudas, les guías. Pablo hizo eso con los tesalonicenses. Y dice el versículo 1 del capítulo 4: tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar. Fíjate que las instrucciones no solo son en conocimiento, sino en la manera que debemos andar o caminar y agradar a Dios. Así abunden en ello más y más. Entonces, les dio instrucciones de la manera en que debían vivir o andar y en la manera que debían agradar a Dios. Te fijas que ya está teniendo esto claridad, ¿no? Cuando discipulamos a alguien, les tratamos con amor como un padre con sus hijos, buscando el bienestar de la gente con la que estamos, de verdad amándoles, queriendo que caminen con Dios, que les vaya bien, que sean triunfadores en Cristo. Y lo que queremos es darles instrucciones sobre la manera de vivir que agrada a Dios, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo tomar decisiones sabias, cómo amar los esposos a sus esposas, considerando las necesidades de su esposa, o los esposos a las esposas, cómo criar a sus hijos en el amor y en la disciplina del Señor, cómo vivir vidas que agradan a Dios. Mira, hay una serie de versículos que les quiero compartir, de cosas que encontré en las dos cartas de Pablo a Timoteo, porque Timoteo era como un hijo en la fe para Pablo, y Pablo lo discipuló a Timoteo. Entonces, si estamos aprendiendo cómo sucede el discipulado, vamos a aprender cosas que Pablo le recuerda, le dice y le enseñó a Timoteo. ¿Sale? Ok, vamos a verlo. Podemos ver en 1 Timoteo 2:1 que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y oraciones de gratitud a Dios por toda la humanidad. Pablo le recuerda a Timoteo: hey, no te olvides que tenemos que orar por la humanidad, por los que están en liderazgo, por la gente de nuestro alrededor. ¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo? Les está enseñando a tener una vida de oración, orar por la gente, orar por nuestro mundo. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Tú le puedes decir al discípulo, a tu grupo de discípulos de Cristo, de hermanos en Cristo, con los que estás compartiéndole la vida cristiana, dile: hermanos, esta semana vamos a leer juntos la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Qué les parece si el lunes leemos Filipenses capítulo 1 y nos escribimos en el chat lo que más nos gustó, lo que más Dios nos habló del capítulo 1? Entonces, hay una exhortación a la lectura de las Escrituras. Y dice: ocúpate de la lectura de las Escrituras, pero también ocúpate de la exhortación, de exhortar a los que andan flojos, a los que andan desanimados, dice, y de la enseñanza, de enseñar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces tú puedes asignar porciones pequeñas, decir: vamos a leer el martes Filipenses 2, el miércoles Filipenses 4, el jueves solamente tiene 3 y 4, porque solo tiene 4 capítulos Filipenses. Y la siguiente semana asignas 1 Timoteo y asignas otro libro de la Biblia. Y lo leen, lo comparten. Entonces enséñales a leer las Escrituras y enséñales a servir a Dios, a orar por alguien que no conoce a Cristo, a invitarles a la iglesia.
porque aquí vemos que Pablo le dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras y también ocúpate de servir a Dios, de exhortar a otros y de enseñar. Entonces aquí vemos qué les puedes enseñar a un nuevo cristiano, o puede ser un cristiano de años que te estás reuniendo en un discipulado. Enséñales a leer las Escrituras y a servir a Dios. ¿Qué más? Segunda de Timoteo 1, 3 y 5 dice, al recordarte siempre en mis oraciones. Pablo le dice a Timoteo, estoy orando por ti, hijo en la fe. Te quiero mucho, Timoteo, y te tengo en mis oraciones. De día y de noche doy gracias a Dios a quien sirvo, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, que primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Aquí vemos que Pablo oraba por Timoteo y se lo decía, le decía, estoy orando por ti. Entonces es un modelo para nosotros, con nuestro grupo. Si nos juntamos con un grupo, hay que orar por la gente que estamos discipulando. Que, Señor, fortaléceles contra el pecado. Señor, forma en ellos hombres de Dios. Señor, que ellos vean tu mano en sus vidas, que vean tu poder, Señor, que fortaléceles en medio de sus debilidades, de sus desánimos, Señor. Estás orando por ellos. Entonces, ora por ellos y díselos. Y me encanta porque la fe sincera que habitó, dicho sea de paso, que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, vemos que esa fe se transmitió por generaciones. Que Dios quiera que eso suceda en nuestros hogares con nuestros hijos, porque muchos hijos de cristianos se pierden. A veces no tienen para nada culpa los padres, a veces podemos tener culpa nosotros. Que Dios nos libre de cometer errores que hacen que nuestros hijos se desaniman de la fe. Y si tus hijos se han desanimado, no te canses de orar por ellos y de en oportunidades hablarles del amor de Dios. No es a la fuerza, pero si Dios te da la oportunidad, no les vamos a meter a Dios a la fuerza, sino vamos a darles un ejemplo de vida. Y eso pasa que a veces cuando ha habido muchos reglamentos, muchas prohibiciones y no hay amor, es fácil que se desvíen. O cuando no contestamos dudas o preguntas que tienen, o cuando no ven en nuestras vidas o en nuestra casa no practicamos la oración, las disciplinas espirituales. Entonces es importante que lo que se pasa por generaciones es una fe sincera. Entonces tiene que haber una fe sincera en ti y parte de eso es orar por ellos y decirles que estás orando por ellos. Otra cosa, en 2 Timoteo 1, 13 al 14 dice, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos, sé un ejemplo de vida, sé un ejemplo. Pablo le dice, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí recibiste. O sea, Pablo se lo transmitió y Timoteo vio en Pablo ese ejemplo de enseñanza y también el ejemplo de vida, porque dice, vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Pablo mostró una vida de fe y de amor ante Timoteo y vio la ayuda que el Espíritu Santo llenaba la vida de Pablo, que a pesar de estar en prisión podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soportar las aflicciones. Y podía decir, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. La epístola del gozo de los filipenses, Pablo en medio de la cárcel. ¿Qué es eso si no es la obra del Espíritu Santo llenando la vida de Pablo? Sea un ejemplo de vida. Primera de Timoteo 5, 1 al 2 le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. A las más jóvenes, ojo Timoteo, no les vayas a echar el ojo que te gusta una muchachita. Dice, trátalas como a hermanas, como si fueran tu propia hermana, con toda pureza. Ese es un área donde muchos líderes han caído y fallan porque somos de carne y hueso y ser cristiano no significa que no te pueda mover el tapete a alguien que se te hace bonita, atractiva, o a las mujeres a alguien que se les hace guapo, pero ahí es donde nuestra vida está sometida a la obediencia a Cristo. Y dice a las jóvenes, trátalas con toda pureza. Hay una línea que no cruzas y que honras a Dios y las tratas con pureza. Entonces enséñales conducta cristiana y respeto.
En el discipulado, enséñales que como cristianos nos apartamos de la inmoralidad sexual, nos apartamos de las tranzas, respetamos la vida de la gente, amamos a los demás, no hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros y tratamos a otros con la amabilidad que quisiéramos que otros nos trataran. Es la vida cristiana. Amén. Rotundo amén, ¿verdad que sí? Ayúdales a descubrir sus dones y reafírmalos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:14 le recuerda a Pablo a Timoteo: hey, Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti. Acuérdate que Dios te ha llamado, que oramos por ti, que impusimos manos, el presbiterio, los ancianos de la iglesia, porque reconocimos que Dios tenía un llamado para tu vida, que Él te apartó para servirle. Entonces no descuides ese don que Dios te ha dado. Entonces vemos que le ayuda a descubrir sus dones, reafirma a Pablo en el servicio de Dios. Imagínense si todos hiciéramos eso en la iglesia de hoy. Tendríamos la iglesia llena de siervos y siervas de Dios, hombres de Dios que estarían impactando el mundo para Cristo, siendo luz del mundo y sal de la tierra. Enséñales a desarrollar disciplina en su vida. 1 Timoteo 4:7-8 dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. La piedad es la fe, para la fe que vives. Disciplínate para vivir la fe vivida en la vida práctica. Porque el ejercicio físico, Timoteo, yo sé que te gusta hacer ejercicio, es bueno, pero para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en la vida futura y en esta vida y en la futura. Así que enséñales a los discípulos que tengas, a las mujeres con las que te vas a juntar, los hombres con los que te vas a juntar o el grupo que vas a tener para discipulado, enséñales a desarrollar en sus vidas cristianas la disciplina de agradar a Dios, la disciplina de vivir en la fe, de tomar decisiones que honran a Dios. Y dice en 1 Timoteo 4:8, la segunda parte, dice: pero la piedad es para todo, tiene provecho, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, lo que les decía. Ok, enséñales a vivir su fe. 2 Timoteo 2:2 dice: huye de las pasiones de la juventud. Hey, somos humanos, somos de carne y hueso, entregamos nuestra vida a Cristo, pero hay tentaciones sexuales mientras estemos en este cuerpo físico. Hey, va a haber momentos en que te vas a desanimar, va a haber momentos en que vas a querer hacer algo que es injusto para dizque progresar en la vida, hacer alguna cosa chueca, pero no, huye de las pasiones. Son los deseos que sientes siendo inmaduro. Dice: y busca la justicia, vive una vida justa, una vida de integridad, busca la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Congrégate con otros cristianos, crece en la fe. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo con Timoteo? Le está recordando el vivir una vida cristiana agradable a Dios, huyendo de los deseos de su juventud que son pecaminosos y buscando una vida de fe, una vida justa junto a otros creyentes. Entonces, enséñales a vivir su fe. Y dice que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en tu forma de hablar. Mira, ahí está otra cosa, ¿no? Ahí vemos parte de lo que es la formación de un discípulo. Creyentes en palabra, en que tu forma de hablar sea una forma que da un ejemplo que exalta a Dios, tu forma de hablar. En tu conducta, tu forma de vivir, en tu amor, en que muestras una vida que amas a los demás, en tu fe, que tienes una confianza en Dios perseverante y pureza, que tu vida es una vida que no está contaminada con malos deseos, con cosas que son destructivas o que son vanas. Entonces ahí vemos una formación tremenda de lo que Pablo quería recordarle a Timoteo que él tuviera. Entonces, sé un padre espiritual o una madre espiritual. Sabemos que Jesús dijo: a nadie llamen padre, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Y ahí se refería a no buscar, a depender de Dios y saber que Dios es el Padre que tenemos por excelencia. Pero es diferente cuando Pablo le dice a Timoteo que es como un hijo en la fe. ¿Por qué? Porque le tenía el amor que un papá le tiene a sus hijos, porque fue un mentor, lo cuidaba, le daba formación espiritual. Entonces sé como si fueras un padre espiritual, así como un padre cuida a sus hijos. Instrúyelos con amor, enséñales a orar,
enséñales a leer las escrituras, enséñales a servir a Dios, ora por ellos y díselos, sé un ejemplo en tu forma de vivir, enséñales respeto. Y ya muchos de ustedes van a decir, ay hermano, no, yo ya no puedo discipular. No se me eche para atrás. Pídale a Dios, en medio de tus imperfecciones Dios quiere usarte. No significa que tienes que ser perfecto, pero sí significa que tienes que ser sincero, que quieres agradar a Dios. Sé un ejemplo, enséñales respeto, ayúdales a descubrir sus dones y reafírmalos, enséñales a desarrollar disciplina en su vida, enséñales a vivir su fe. ¿Y qué cosas le puedes enseñar? Bueno, esos son ejemplos y lo vamos a aprender ya a partir de la siguiente semana. Seguridad de salvación, de que han sido salvos, de que han recibido de Dios su salvación, su nueva identidad como hijos de Dios, cómo pasar tiempo con Dios, cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo tener victoria sobre las tentaciones y el pecado, cómo memorizar y meditar la palabra de Dios, cómo aplicar versículos de la Biblia a su diario vivir, qué es la iglesia, cómo reconocer una iglesia sana, cómo ser parte de la iglesia. Enséñales a crecer en su fe, en crecer en amor, en su carácter, en aprender a tomar decisiones sabias en su diario vivir, en la manera que usan su tiempo, si desperdician mucho el tiempo en cosas vanas, cuidar su lengua, su forma de hablar, en buscar la voluntad de Dios y cómo aprender a conocer la voluntad de Dios, compartir su fe y hacer su testimonio de cómo llegaron a Cristo, la diferencia que Cristo está haciendo, acerca de el Espíritu Santo que vive en ellos, acerca de que tienen desánimos como que Satanás trae, que es nuestro enemigo, que la carne, su naturaleza pecaminosa, les va a desanimar a veces, el mundo alrededor de ellos. Enséñales a dar y a servir, que es más bienaventurado dar que recibir, y a servir a Dios, porque cuando sirves a Dios es cuando más creces. Por eso sería tremendo que aprendas a discipular y que al terminar este curso tú ya hagas un plan concreto de discipular personas. Vas a crecer tremendo en tu vida cristiana. Miren, esta es una rueda en acción que inventaron los navegantes y es como la rueda de un barco porque eran gente del Navy, ¿no? Que andaban en un barco y el barco tiene un timón. Entonces el volante y el timón de tu vida, el centro debe ser Cristo, tu relación con Cristo, la salvación que Él trajo para ti. Y tú ves una raya vertical y una raya horizontal. La raya vertical, ¿cómo tienes una relación con Dios? Tú hablas con Dios a través de la oración y Dios habla nuestras vidas a través de su palabra revelada. Y luego tiene una raya, este timón o este volante de un barco, tiene una raya que es horizontal. A un lado, la vida cristiana, tienes que tener compañerismo con otros cristianos y en el otro lado tienes que dar testimonio de tu fe, o sea, compartir con otros lo que Dios está haciendo en ti para que otros conozcan a Cristo. Entonces el cristiano obediente a Cristo tiene una vida centrada en Cristo y una relación vertical y una horizontal. La relación vertical, hablamos con Dios a través de la oración, practicamos la oración diariamente en nuestras vidas, todos los días, todo momento orando. Dios habla a nuestras vidas a través de pasar tiempo en la Escritura, conocemos quién es Dios, su voluntad para tu vida, para mi vida. A un lado estamos agarrados de otros cristianos porque la vida cristiana no se vive como llaneros solitarios, sino con otros cristianos. Y por el otro lado estamos extendiendo nuestras manos al mundo para presentarles a Jesús y traerles a Cristo. Digo, no extendiendo las manos a la mundanalidad, sino como muchos lo hacen, sino a el mundo perdido sin Dios que necesita escuchar que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿verdad? Bueno, en Filipenses 3:1 dice Pablo, alégrense en el Señor, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y para ustedes es útil. Una de las cosas, ¿por qué puse este versículo aquí? Porque quiero recordarte que una de las claves del aprendizaje es la repetición. Por eso es importante que en el Seminario Bíblico en Línea hagas todos los cursos, que hagas la disciplina para crecer bíblicamente, teológicamente, ministerialmente, para que Dios impacte a través de ti, aunque ya seas pastor, impacte la vida de muchas personas. Y parte de la enseñanza es la repetición. Cuando te reúnas con tus hermanos en Cristo o amigos que vas a discipular,
va a haber cosas que vas a tener que repetirles. La oración, la escritura, vivir una vida que agrada a Dios. Y Pablo dice, para mí no es molestia volver a repetirles lo mismo y para ustedes es útil. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Porque de ahí les va a hablar de tener cuidado con los que mutilan el cuerpo, los judaizantes que estaban circuncidando cristianos gentiles. Por cierto, tengo una serie de los judaizantes en este canal. Y bueno, ese es mi mismo corazón, que no quiero que la gente sea engañada. Pero parte del discipulado es repetir las cosas. Bueno, discipular, recuerda la definición de discipular. Discipular es ayudar a alguien o a un grupo de personas a aprender progresivamente. Hay un progreso, aprenden poco a poco. Aprender progresivamente la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo y la vida cristiana para convertirse en un verdadero seguidor de Jesucristo que madura, crece y es útil a Dios. Acuérdate que la guía de los discipulados la puedes descargar en nuestro seminario bíblico en línea.com. Discipular es ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo y la vida cristiana para convertirse en un verdadero seguidor de Jesucristo que madura, crece y es útil a Dios. Esa es una definición que hice para ustedes y espero que encierra lo que es el discipulado y espero que les sea muy útil y de bendición. Más adelante vamos a ver métodos de discipulado, pero no es el momento ahorita, pero solamente un breve recordatorio que hay muchas maneras distintas de discipular. Un curso de discipulado en una iglesia de 12 lecciones, 6 lecciones, 18 lecciones. Escuela dominical que muchas iglesias tienen, pero no es completa. Un día ves un tema, otro día ves otro. Las células o grupos pequeños son manera también que la gente crece en su fe. Es una forma de discipulado. Una reunión intencional uno a uno con alguien. Una reunión de un grupo más pequeño de 3 personas que se reúnen una vez a la semana por 3 meses o por 6 semanas. O también puede ser una amistad intencional natural, que cada vez que se ven aportas algo a la vida de la otra persona y vas discipulando a esa persona con tu amistad. Eso es algo maravilloso, me ha pasado que a través de la amistad discipulas a alguien. Bueno, solo para que sepan, porque hoy vimos cómo sucede el discipulado, cómo se hace un discípulo y puede formarse un discípulo a través de distintos métodos. Pero lo que quiero retarles es a que se junten con personas por un grupo de tiempo y hagan esos principios que aprendimos, el principio de preparación, el principio de una vez que estás preparado, el principio de intencionalidad de hacerlo, el principio de selección, que oras y seleccionas a unas cuantas personas, y el principio relacional, te relacionas con ellas, y una vez que te relacionas con ellas, estás instruyéndoles, el principio de instrucción. Así que espero, es un recordatorio de lo que vimos hoy. No te vayas, porque antes de irnos tengo todavía unos minutos que te pido que me regales, que van a ser muy valiosos, donde voy a compartirte para terminar el segundo capítulo de nuestro libro de texto, y sobre todo si tú no estás leyendo el libro de texto, tienes que quedarte, y si lo estás leyendo te va a refrescar. Todo este tiempo lo hago con amor, con cariño para ustedes y con el deseo que Dios levante iglesias sanas, hombres y mujeres de Dios. Tareas. Hay tareas cada semana y vete a seminariobíblicoenlinea.com, inscríbete si no te has inscrito y haz las tareas que son parte de tu formación. Lectura bíblica. Continuamos con Hechos capítulo 8 al 14 esta semana, un capítulo al día. Recuerda la donación mensual, seminariobíblicoenlinea.com. Si todo esto que hacemos es de bendición a tu vida, si tú amas este ministerio, aún si no eres un estudiante, puedes ser parte de dar una donación voluntaria. Y si tú eres estudiante, es un requisito para recibir tu certificado que des según lo que Dios ponga en tu corazón, conforme a lo que valoras y en la medida de tus posibilidades. Y gracias a eso podemos tener este seminario cada semana, bendiciendo la vida de cientos de personas. Bueno, vamos a ver entonces también que hay un reporte evangelístico una vez al mes. Así que ve orando por alguien que le compartas de Jesús y solamente infórmanos. Ya
Le compartí de Jesús a una persona en la parada de camión. Le compartí de Cristo a mi cuñada. Solamente es un reporte breve, súper breve. Solamente quiero saber que eres un estudiante que crece no solo en conocimiento, sino también en obediencia a Dios. Y ahora sí, queridos hermanos y amigos, antes de ser despedidos, vamos a continuar viendo la última parte de esta clase, que es un resumen del capítulo 2, la enfermedad del discipulado, análisis de las causas. ¿Por qué es que el discipulado es tan endeble, tan superficial en nuestras iglesias? Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué posibilidades de sobrevivencia le das a una organización en donde solo el 20% hacen el trabajo mientras que el 80% eligen su nivel de participación? 20% de la gente sostiene financieramente a la iglesia y sostiene los ministerios de servicio de la iglesia. Solo una sexta parte de los miembros se esfuerzan en ser parte de la misión de la organización y en descubrir y hacer su rol dentro de esa misión. Los miembros casi no leen su manual, la Biblia. Es difícil distinguir a sus miembros de los que no son parte, porque algunos se comportan igual que en el mundo. Hacen tranzas, se emborrachan, tratan a los demás de una forma grosera, pero van a la iglesia los domingos. Entonces es difícil distinguir a sus miembros de los que no son parte. Muchos ven a su organización como algo opcional. Ir a la iglesia, no necesito a la iglesia para estar bien con Dios, dicen algunos. Pero Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia. Es parte del plan de Jesús. En este capítulo 2 vemos las causas por las que el discipulado ha llegado a estar enfermizo en nuestras iglesias. Número 1, los pastores y líderes hemos olvidado el llamado de equipar a los santos para la obra del ministerio que se nos da en la Escritura. Mi llamado no es ir a todos los cumpleaños de mi iglesia, no es cambiar llantas ponchadas, no significa que no pueda hacerlo si está en mi posibilidad de hacerlo. Mi llamado es amar a la gente que Dios ha puesto en la iglesia y equiparles para que sirvan al Señor. Los pastores y líderes hemos olvidado el llamado de equipar a los santos. Todos los miembros sirven y son ministros, y los pastores lo que hacemos es equipar. No, en las iglesias de hoy a veces solo el pastor y los líderes sirven. Pero el modelo bíblico es que los santos hacen el ministerio y el pastor los equipa para hacerlo. La tarea del cuidado pastoral o funciones administrativas ha consumido a los pastores. Decía Hechos 6:2, no es correcto, decían los apóstoles, descuidar, enseñar la palabra de Dios para atender las mesas. No era su llamado, no es que fuera malo que sirvieran, sino que si servían y atendían las mesas de los viudas, no podían predicar la palabra, hacer discípulos, formar comunidades de creyentes maduras. Los miembros deben cuidarse unos a otros, es lo que el autor nos recomienda de este libro de discipulado. Hemos olvidado el llamado de equipar los pastores. 2, hemos intentado hacer discípulos a través de programas. Y se trata de relaciones, no de programas. Muy interesante, ¿no? Los discípulos se hacen y crecen, como decía hace rato, dentro del contexto de las relaciones intencionales y sinceras. Poderosa cápsula de oro de este libro, ¿eh? Lo repito, los discípulos se hacen y crecen en el contexto de las relaciones intencionales y sinceras. Deben ser sinceras, genuinas y deben ser intencionales. Los programas son métodos estructurados que usamos para guiar a grupos grandes a través de un material, como un material de escuela dominical o por edades se dividen. Y no está mal, pero es incompleto para formar discípulos cuando no hay un seguimiento y una conexión personal y no hay asignaturas participativas donde la gente está realmente creciendo en vivir la vida cristiana, no solo creciendo en que conocieron más información en un estudio. Estos programas pueden contribuir en el desarrollo del discipulado, no son malos, pero no formaremos verdaderos discípulos sin el factor relacional, personal que se necesita. 4 razones por las cuales no debemos tener algo enfocado solamente en programas. Número 1, los programas tienden a estar basados en información, apuntando a crecer en conocimiento.
La información no siempre lleva automáticamente a la transformación, ¿estamos de acuerdo? Me encanta que hay una historia aquí que menciona que Elvis Presley, cuando estaba chico, el cantante de Elvis Presley, de rock, cuando estaba chico, se sabe en su biografía que se memorizó, creo que 350 versículos. Se memorizó 350 versículos para que le dieran una beca, para todo pagado, para ir a un campamento de escuela dominical o de escuela bíblica de vacaciones, algo así, cuando era niño. Y fue 5 veces. Entonces, parece que se memorizó 1750 versículos. Claro, muchos quizás se le olvidaron, pero los recitaba y tenía esa beca. Y eso lo hizo Elvis Presley. Entonces tenía 1750 versículos que en un periodo de su niñez, de su vida, se aprendió. Pero el conocimiento de Elvis Presley no cambió su vida para vivir para Dios. De hecho, creo que murió de una sobredosis de droga, algo trágico. Con toda su fama y su dinero, no vivió una vida agradable a Dios. Entonces no fue suficiente el conocimiento de versículos bíblicos. Entonces no queremos solo dar capacitación en conocimiento, sino enseñar a la gente a vivir una vida que agrada a Dios. La información no siempre lleva a la transformación. Así que si has tomado este seminario y dices, ay, he aprendido tanto, pero me falta tanto, es porque tienes que buscar maneras de servir a Dios en la vida práctica y necesitas una comunidad de cristianos para crecer. Podemos guardarla en un compartimento de la mente, la información, sin que cambie la forma en que pensamos, sentimos o actuamos. Y eso habla Santiago 2:19, que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero eso no transforma el corazón de los demonios. Los programas son el trabajo de unos pocos, solo muy pocos participan. Generalmente cuando es enseñanzas son muy pocos. Cuando son grupos participativos es mucho mejor. La gente se convierte en receptores pasivos en vez de participantes activos. La predicación, por más necesaria que es, no es suficiente para ser discípulos. Tremendo, lo que está diciendo, es verdad. La predicación no es suficiente para ser discípulos. Ayuda es muy importante, pero no es suficiente porque no hay aplicación en la vida diaria. No sabemos quién lo está aplicando y quién no. No hay tareas prácticas. Es allí, en la aplicación, donde los grupos de vida participativos hacen una gran diferencia, porque se necesita la comunidad, a otros cristianos, las relaciones en el diario vivir para crecer realmente como debemos en Cristo Jesús. Es que cuando hay grupos participativos, estamos con otros creyentes, estamos orando unos por otros, oímos testimonios de cómo Dios contestó una oración poderosa, de una lección que alguien aprendió sobre alguien que se apartó de Dios y cómo el Señor le enseñó en su vida y lo recibió con amor. Nuestra fe es estimulada, compartimos necesidades, donde oramos unos por otros y hacemos preguntas, nos ponemos a pensar cómo se aplica y los grupos participativos son mucho más efectivos muchas veces que una predicación. Dios usa todo, son medios, son maneras, son herramientas. La mayoría de programas no toman en cuenta el ritmo de crecimiento personal o individual de cada persona. Pensamos que completar el programa es lo mismo que hacer discípulos y no necesariamente. Terminan el programa y siguen en el pecado. ¿Por qué? Porque solo fue un programa. Y claro, aunque Judas terminó en el pecado y tuvo un excelente discipulado, no siempre es culpa del discipulador ni del programa de la iglesia. Pero sí nos pone a pensar que a veces estamos fallando en hacer del discipulado solo un programa. Cada persona es única y diferente y hacer discípulos requiere una relación personal para su crecimiento en conocimiento, carácter, obediencia, discernimiento, encontrar su lugar para servir. Los programas tienden a no tener espacio o tiempo para conectarnos en una comida, en un café. Hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. Oye, ¿cómo sigue tu mamá? ¿Cómo están tus hijos? Oye, ¿cómo vas con la lucha que estás enfrentando? Ay, hermano, gracias a Dios llevo un mes de victoria sobre este problema en mi vida. ¿Ok? Entonces hay estadísticas como es George Barna, que dice, hay muy pocas iglesias que tienen la manera de medir lo que está sucediendo en la vida de sus miembros. Es cierto, es verdad. Pero claro, ahí estaba Judas entre Jesucristo también y eso no fue falla de Cristo. Pero sí es verdad porque no conocemos el corazón de las personas. Y todos están en diferente nivel. Algunos
genuinamente se están esforzando, pero no han sido discipulados. Hemos reducido la vida cristiana y enfatizamos la vida eterna y nos olvidamos de ser seguidores de Jesús. Es verdad. Ven a Cristo, entrégale tu corazón para que vayas al cielo, porque Él dio su vida por ti para llevar tus pecados. Señor, te recibo en mi corazón, y ahí se acaba todo. No, enfatizamos la vida eterna y olvidamos cómo ser seguidores de Jesús en el diario vivir. Y es lo que el discipulado entra y cubre esa necesidad. Pensamos que hay dos niveles de discipulado. Hemos convertido al discipulado en algo que los supercristianos espirituales hacen, en vez de verlo como el camino de todo cristiano, ser discipulado para forjar en sus vidas el carácter de Cristo. Levanta tu mano. ¿Puedes decir con sinceridad que eres un verdadero discípulo de Jesús? Levanta tu mano ahí en tu lugar si puedes decir, soy un verdadero discípulo de Jesús. Muchos levantan su mano, pero hay muchos que no, porque sienten el peso de decir, soy un verdadero discípulo de Jesús, como que no tanto. Y luego preguntan, ¿puedes decir con sinceridad, levanta tu mano, que eres un cristiano? Todo el mundo levanta la mano, ¿sí? Entonces ahí mostramos que hicimos dos tipos de cristianismo. Los súper espirituales que toman el discipulado y el resto, pues la más los cristianos, ¿no? Entonces ahí menciona el autor esta estadística, que es verdad, que muchos se la piensan para decir soy un verdadero discípulo de Cristo. Pero si te preguntas, ¿eres un cristiano? Todos levantan la mano, cuando en realidad un cristiano debería ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces hemos hecho como que los súper espirituales que son discipulados, que saben lo que es la vida cristiana, y el resto de los cristianos. Y no debería ser así. Deberíamos llevar al resto de cristianos a ser discípulos. Otra cosa, no hemos llamado a las personas al discipulado, es verdad. Hermana, te invito a tomar este discipulado, va a ser muy importante, vamos a apoyarnos leyendo la Biblia, orando entre nosotros, vamos a compartir de Cristo una persona y preguntarnos cómo nos fue, vamos a empezar a enseñar a otros. A veces por miedo a asustar a la gente no les decimos, ¿quieres un discipulado? A veces porque nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir al estándar de Cristo. Además, tenemos una visión inadecuada de la iglesia. No la vemos como una comunidad de discipulado, sino como una opción y no como un requisito para ser discípulos de Cristo, porque la iglesia fue idea de Jesús. No presentamos un camino claro hacia la madurez. Es difícil encontrar una iglesia con un camino claro. En nuestra iglesia sí tenemos un camino, pero creo que también hemos fallado en mantenerlo constante delante de la visión de la gente. Pero sí, nosotros sí tenemos paso A, paso B, paso C. Tenemos un círculo en el que la gente puede aprender qué sigue, qué pasa, después de esto, qué hago, cómo puedo seguir creciendo. Es difícil encontrar una iglesia con un camino claro, fácil de entender. La mayoría de las iglesias no tienen propósitos ni caminos claros. Nada más vas al culto y ya, ¿verdad? No hay un paso de crecimiento, un camino de pasos de crecimiento. No hemos enseñado de forma personal. Nadie, ya estamos terminando, nadie o casi nadie en nuestras iglesias hoy día discipula de forma personal o a un grupo de 2 o 3 como estilo de vida. Entonces sí, está muy bueno el capítulo, nos muestra la enfermedad del discipulado, nos muestra que hemos fallado un montón como iglesia. Y aquí está ordenado lo que presenta el libro, causas del déficit del discipulado. Hemos olvidado el llamamiento principal. Hemos hecho discípulos a través de programas. Hemos reducido la vida cristiana. Pensamos que hay dos niveles de discipulado. No hemos llamado a las personas al discipulado. Tenemos una visión inadecuada de la iglesia. No presentamos un camino claro hacia la madurez y no hemos enseñado en forma personal, relacional. Hombres enseñando, como dice en Tito, dice que las mujeres más grandes enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a vivir una vida cristiana agradable a Dios. Bueno, queridos hermanos, tremenda clase, ¿verdad? Yo creo que fue de mucha bendición. Estoy seguro que algunos de ustedes van a ser inspirados a tomar. ¿Quién toma el reto? ¿Quién dice yo? Que se quieran capacitar para en unas semanas más estar discipulando un grupo de 2 o 3 personas.
Sería muy importante para que apliquemos lo que estamos aprendiendo en el seminario y no solamente aprendamos teoría. Así que te reto una tarea más, que estés ahorita orando y viendo a quién puedo invitar, con quién me puedo reunir, cuáles son 2 amigas o 2 amigos. Puedes comenzar con un grupo de 2 amigas, 2 amigos o 3 y decir que me puedo juntar y lo que vaya aprendiendo aquí en el seminario, que la siguiente semana va a estar mi esposa conmigo, voy a tomar notas y les voy a compartir todo lo que aprendas sobre la salvación, sobre la oración. Así que prepárate la siguiente clase con un cuaderno de apuntes y ve anotando todos los principios, todos los versículos bíblicos, porque ese va a ser tu material para juntarte con una persona 6 semanas, quizá para poder, 6 a 12 semanas máximo, para poder compartirle, según cuánto tiempo te vas a reunir con ellos, para poder compartirle qué es la vida cristiana. Así que comienza ya a orar. Acuérdate del principio de intencionalidad y selectividad y que es importante que los invites a ser parte. Bueno, hermanos, les mando un abrazote grande. Dios les bendiga. No olviden la tarea. Vayan a seminariobiblicoenlinea.com. Si conoces gente que se quiera registrar en el seminario, mándales el link para que se inscriban, para que hagan el seminario junto contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Carlos Andrés Mur y Tu Iglesia Vida, y no se te olvide poner la campana de notificaciones. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo, su esfuerzo y su amor al Señor. Hasta luego.